Hola, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles, poder estar aquí este domingo más de una clase de discipulado. Toda esta semana hemos venido trabajando y todo el mes venimos trabajando sobre el tema de un tema en específico. Hemos tratado ya varios temas, la oración, el tema de la resurrección, varios temas que hemos ya tocado y que están en nuestro canal. Ahora vamos a entrar a este tema es en específico, es el tema de la Biblia. Este es el tema que estaremos manejando durante 4 domingos. Esta es la serie, la Biblia, Manual de la Biblia. Eso es eh, la serie que vamos a estar llevando por 4 domingos. Así que espero que tú lo disfrutes, tú puedas estar tomando apuntes y poder de esa manera, pues, aprendiendo más, ¿sale? Recuerda que esto es un discipulado integral. ¿Qué significa eso? Un discipulado integral que integra todo nuestro ser. La parte cognitiva, que es la parte del conocimiento, aprendemos a través del conocimiento que transmitimos. Número dos, nuestras emociones se deben alinear al consejo de la palabra de Dios. Y número tres, tenemos que crecer espiritualmente. Por eso es necesario los discipulados para un crecimiento sólido, un crecimiento estable, un crecimiento más fuerte en nuestra vida cristiana y en nuestra fe. Y el tema de hoy es la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy, la palabra de Dios. Y para eso vamos a iniciar con este texto bíblico que es segunda de Timoteo 3, versículo 16 al 17. Dice de esta manera: toda la escritura. Observa bien que dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si te das cuenta, la primera parte dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros encontramos esta palabra, toda escritura, la escritura, no se refiere a los escritos solamente del Nuevo Testamento. La palabra toda la escritura, el apóstol Pablo se está refiriendo a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, la palabra escritura se refiere al Antiguo Testamento. Cuando dice la palabra de Dios, todas las escrituras, ahí en plural, ya involucra todos los escritos del Nuevo Testamento. Pero cuando tú encuentres una parte de esto al momento de que tú estés leyendo, el Nuevo Testamento y tú escuches que diga la escritura, como por ejemplo en Lucas capítulo 24, cuando Jesús les explica, ¿acaso no habéis escuchado de esto en la escritura? En la escritura acerca de mí, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de toda la escritura, se refiere al Génesis, del Génesis hasta Malaquías, porque todavía los escritos del Nuevo Testamento no estaban completos. Todos los escritos del Nuevo Testamento fueron apareciendo poco a poco. Y recordemos algo muy importante, que el primero que escribe algo sobre una doctrina, sobre la vida de Cristo, es el apóstol Pablo. Pablo fue el primero que escribe
todo este tema de la escritura o de la palabra. Entonces, veamos algo bien importante, que la palabra de Dios para nosotros, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? La palabra de Dios para nosotros es el manual. Escucha bien, la palabra de Dios para nosotros es el manual. ¿Qué manual? ¿De qué manual estamos hablando? Porque aquí vamos viendo algo increíble que vamos a ir desatando en esta parte. Dice, mira, la palabra de Dios, la Biblia, ahora sí, en su conjunto, en sus 66 libros, nosotros vamos a entender que es un manual del creyente. El manual del creyente va a ser la Biblia, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya, porque la palabra de Dios, observa, ya involucra aquí sí, porque esta escritura de Hebreos ya se escribió muchos años después, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso sí, que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, pero aquí nosotros vamos a darnos cuenta que esta escritura se escribe aproximadamente entre ese periodo de tiempo antes de la destrucción del templo de Jerusalén, o sea, entre los años 60 al 68, 67, aproximadamente esta parte de la Biblia se escribe. Bueno, este libro de la Biblia se escribe. Y ya dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si la palabra de Dios es viva y es eficaz, esto significa que no es un libro arcaico, no es un libro pasado de moda. No es un libro que solamente nos llega como parte de una historia antigua, sino cuando dice la palabra de Dios que ella es viva y es eficaz, es entonces porque es permanente la palabra, es permanente la palabra todavía está en función el día de hoy. Por eso menciono algo bien importante, que la palabra de Dios no es vieja ni es moderna. La palabra de Dios es eterna. Apúntalo ahí, por favor. La palabra de Dios no es vieja ni es moderna. La palabra de Dios es eterna. Y ese es el significado que nosotros debemos de encontrar de la palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos, vemos que hoy indiscutiblemente precisamos retornar a la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos retornar a la palabra de Dios? Porque es el manual de instrucciones. Cuando tú compras, por ejemplo, un aparato doméstico, un refrigerador, un microondas, lo que sea, siempre va a venir con un manual de instrucciones. Para nosotros los hijos de Dios, la palabra es el manual de instrucciones y por consiguiente nosotros necesitamos retornar a la palabra de Dios, ya que estamos frente a un desafío, estamos frente a una situación que nos está a nosotros llevando a tener necesidad de escudriñar una vez más los principios espirituales que ahí están escritos. ¿Por qué? Porque los valores de la sociedad, los valores sociales, si te das cuenta, hoy en día se están manejando como valores relativos. ¿Qué significa eso? Hay una frase que se está manejando en este tiempo y se dice de esta manera, una moral relativa, una moral relativa. ¿Qué significa? Lo que para mí es moral, para otra persona no puede ser moral. Lo que para ellos es moral, tal vez para mí no sea moral. Entonces, cuando hablamos de una moralidad relativa, hablamos de que para muchas personas ciertos puntos
de la vida, como el aborto, la ideología de género, etcétera, etcétera, para algunos puede ser muy aceptado porque no va a ser amoral, pero para otros puede ser moral. Es un tema moral y que está perjudicando los valores de la familia, y para otros dicen, no, estamos ampliando la fortaleza de la familia. A eso me refiero a la moral, pero vamos, eso es lo que dice la sociedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice las escrituras con respecto a eso? Entonces, nosotros necesitamos retornar a la palabra de Dios. La iglesia en general necesita regresar al poder de la palabra. Todos los pastores, ministros, sacerdotes, rabinos necesitan volver a predicar las escrituras, la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí el escritor dice, de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en este tiempo en el que las iglesias alrededor del mundo han sido negligentes en la palabra de Dios y predican otras doctrinas, otras filosofías de vida, necesitamos enseñar a retornar su sabiduría a su poder, al poder que Dios nos delegó a nosotros, la iglesia. Si hay dos cosas que Dios dejó a sus hijos para que vivan una vida en victoria, es la palabra, su palabra escrita, y la oración, que la oración ya lo tocamos en semanas pasadas, estuvimos tocando el tema de la oración, y si los que están en Facebook no pudieron ver nuestro tema de la oración, vayan a nuestro canal, ahí van a encontrar la parte de lo que es el tema de la oración y cómo la oración puede fortalecernos. Entonces vemos que los cristianos de manera individual, la iglesia en manera general, los ministros, sacerdotes, pastores, rabinos, todo lo que los que dirigen una iglesia, necesitamos volver a las enseñanzas, a retornar a la sabiduría y al poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, o sea, está presente, es latente, puede hoy hacer lo mismo que hizo hace 2000 años. Por eso comencé a decir que la palabra de Dios no es vieja ni es moderna, la palabra de Dios es eterna. Por eso es necesario que nosotros podamos ir a las escrituras. Las escrituras nos afirman que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque ahí encontramos los pensamientos que Él nos dejó, los pensamientos que Él estableció, los deseos de su corazón para con nosotros. Ahí podemos encontrarlo. Por eso es necesario que nosotros retornemos a la palabra de Dios. Y no solamente eso, podemos encontrar que la palabra de Dios es la mente de Cristo. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque es la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tenemos la mente de Cristo? La mente plasmada, la mente escrita es la Biblia. La Biblia es la mente de Cristo. ¿Quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quiero saber cuál es el futuro para mi familia? Yo tengo que ir a la mente de Cristo. Tengo que ir a la mente de Cristo para poder entender cuál es el plan, cuál es su propósito, qué es lo que Él quiere para mi vida. Ahora bien, la palabra de Dios es la voz también del Espíritu. Hebreos 3:7 dice, por lo cual me dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz. Entonces, ¿cómo puedo yo? Porque hay gente que me dice, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Aquí está la respuesta. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios?
a través de escuchar, de leer la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, lo que es toda la escritura, tú retornas a la mente de Cristo y ahí en la mente de Cristo recuerda que ahí están las instrucciones para que cada uno de nosotros podamos vivir vidas en victoria, vidas que nos lleven a través de en este mundo, nos lleven a comprender nuestro propósito en la tierra. Yo no puedo vivir una vida cristiana sin tener presente en la palabra de Dios. Yo no puedo tener una vida en victoria. Yo puedo orar mucho, puedo estar orando, pero si yo oro sin leer la palabra de Dios, es una oración. Sí va a tener respuestas, pero si queremos nosotros que mi oración sea más empoderada, esté más enfocada con un propósito, yo debo de leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra yo voy a orar de manera efectiva. Cuando yo leo la Biblia, entonces yo oro, voy a orar de manera efectiva. Y eso es algo que yo debo de tener siempre presente. Yo no debo de olvidarme de ese principio que apenas estamos aprendiendo. Entonces, tres cosas, apúntalo ahí, tres cosas. ¿Qué es la palabra de Dios para mí? El manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones. Número dos, es la mente de Cristo. Y número tres, es la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo presente estos tres principios de esta serie, entonces yo voy a comenzar a ver la vida de una manera diferente. Número uno, entonces, la Biblia es el manual de instrucciones para mi vida. Número dos, es la mente de Cristo. Y número tres, es la voz del Espíritu Santo. Solo a través de la Biblia, mis amados, solo a través de la Biblia nos llegan las instrucciones. Somos capacitados. Ahí recibimos las estrategias y tácticas para llevar adelante la batalla espiritual que es la vida de fe. ¿Por qué menciono que a través de la palabra nosotros recibimos instrucciones, somos capacitados, somos entrenados, recibimos tácticas para llevar adelante la batalla espiritual que es la vida de fe? Ahora bien, si tú dices, es que a mí me cuesta leer la Biblia, hoy en día tienes la oportunidad de poder escucharlo. Ya hay Biblia auditiva. Tú puedes leer la Biblia o escucharla. Puedes escuchar la Biblia a través de audio, que también lo puedes encontrar en las redes sociales. Entonces, necesitamos nosotros saber que la palabra de Dios, a través de ella, yo voy a recibir ¿qué? Una instrucción. Número dos, yo voy a ser capacitado. Número tres, yo voy a recibir estrategias y tácticas para llevar adelante la batalla espiritual que es la vida de la fe. Como cristianos todos hemos pasado diferentes tipos de situaciones y enfrentamos día a día situaciones que nos llevan a nosotros a tener una una lucha, ya sea financiera, matrimonial, personal, en mis emociones, pensamientos, la sociedad. Todas esas luchas que yo enfrento o que yo tengo día a día, solamente los puedo yo vencer a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las emociones? Y cuando yo leo la palabra de Dios y que me instruye a que yo debo llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, cuando yo veo que mis pensamientos deben de estar controlados por el Espíritu de Dios y que la palabra de Dios me dice que yo tengo la capacidad para controlar mis pensamientos y que debo de dejar de pensar en cosas incorrectas que hacen que mis emociones se conviertan en una ola de emociones fuertes dentro de mí. Entonces yo debo de acudir a la palabra de Dios para saber cómo, porque el apóstol Pablo dice, si algo bueno
piensen en cosas buenas, dice Pablo. En Filipenses dice, piensen cosas buenas, en todo lo que sea beneficioso para ustedes. Piensen esas cosas. Lo demás, déjenlo a un lado. Entonces, Pablo nos da a nosotros las instrucciones a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo debo de pensar? ¿Qué es bueno? ¿Es bueno pensar en el suicidio? ¿Es bueno pensar en la muerte? Tal vez alguien diga, bueno, como bueno no, pero se me ocurre de repente pensar, se me viene a mi pensamiento eso. ¿Y qué provoca? Depresión, ansiedad. Bueno, la palabra de Dios te dice, no pienses en eso. Si no está produciendo un fruto de paz, de un fruto de gozo, de un fruto de bondad dentro de ti, deséchalo. Así de sencillo, desecha ese pensamiento que provoca ansiedad y estrés en ti, deséchalo y comienza a procesar, a fabricar pensamientos de paz, pensamientos de gozo, pensamientos de bien para ti misma. Pero esos pensamientos que tú tienes que estar trabajando en ti, lo vas a encontrar solamente en la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar. Pero nosotros encontramos, observa bien, cuando nosotros leímos, y yo quiero que tú tengas presente este texto bíblico, por favor. Ten presente el texto bíblico que voy a leer. Toda la escritura es inspirada. Esta palabra es inspirada por Dios. Apúntalo ahí, porque ahorita te voy a decir qué significa. Inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta parte de que nosotros decimos toda la escritura es inspirada por Dios, bueno, esa palabra inspirada viene de dos palabras importantes ahí. La palabra Dios es la palabra griega Dios. Pneuma es la palabra respiración. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, esa palabra inspirada por Dios es solamente una palabra que viene del hebreo que es deoneustos. Deoneustos, que es ahí, Dios, y neuma, respiración o soplo, viento. Entonces quiere decir que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra griega traducida para inspirada por Dios es deoneustos. Eso significa que Dios sopló la palabra en la vida de aquellos que fueron sus instrumentos para dejarnos este legado maravilloso. Qué increíble, ¿va? Cuando nosotros entendemos que deoneustos, que es toda la escritura, fue respirada, fue soplada, fue exhalada por Dios. Eso significa que esta palabra que nosotros tenemos como la Biblia escrita no solamente es un libro con letras impresas que salió de la imprenta y ahora sí a venderlo a por mayor. No, la palabra de Dios escrita ahí, aunque es impresa, está viva porque tiene un espíritu. Ese espíritu es el soplo de Dios para nuestra vida. Recuerda lo que Dios hizo con Adán cuando fue creado. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo de barro. Estaba Adán, el muñeco de barro moldeado, y dice, tuvo Dios la necesidad de soplar en su nariz. Cuando el soplo de Dios, la misma palabra, la misma neuma, la palabra soplar, neuma, sopló en la nariz de Adán, ¿qué sucedió con el cuerpo? Aquel cuerpo inerte, aquel cuerpo que estaba sin movimiento, comenzó a tener vida, comenzó a reaccionar. El cerebro, el corazón, los pulmones, riñones, todos los órganos vitales del hombre comenzó a tener vida. Entonces, ahora bien, toda la palabra de Dios es viva, dice Pablo en Hebreos. Toda la palabra de Dios es viva. Eso significa que cuando nosotros leemos la palabra, esa palabra entra a través de los ojos, y si lo vas a escuchar a través del oído, va a entrar la palabra y va a producir vida en ti.
haz un plan de lectura. ¿Cómo puedes iniciar leyendo la palabra de Dios? Comienza a leer un libro que a ti te guste y que tú sientes que la Biblia es muy aburrida, más cuando llego a las genealogías. Híjole, ¿cómo me aburre cuando yo llego a las genealogías? Me aburre mucho. Bueno, mis amados, dentro de las genealogías que tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento, hay mensaje para ti, hay un testimonio para tu vida, hay algo que Dios dejó allí entre todos los nombres de esas personas. Algo Dios te va a enseñar. No lo salte, no lo brinque. Yo tenía esa mala costumbre cuando comencé a leer la Biblia y cuando llegaba a Primera de Corintios, cuando llegué a Segunda de Corintios, a los Reyes, a Crónicas, cuando llegaba a Crónicas, Primera Crónicas, segundo libro de Crónicas, y cuando llegaba a esos libros de los reyes, y yo veía las grandes listas de nombres y nombres, y yo me aburría, dice, ay, ¿para qué me va a servir? Ay, lo brincaba. Y hasta que un día, yo leyendo ya detenidamente bien las crónicas, me encuentro a una historia de un hombre que su nombre significa dolor, y bueno, ese personaje me enseñó bastante a mi vida porque comencé a investigar el significado de cada uno de ellos. Y cuando yo encontré el significado de cada uno de ellos, encontré también el significado de mi nombre, porque en Crónicas, en Primera de Crónicas, ahí en la genealogía, ahí está escrito mi nombre. Cuando llegué al libro de Nehemías, también estaba escrito mi nombre y comencé a buscar qué significaba y a qué se habían dedicado aquellas personas que habían tenido el mismo nombre que yo. Y me di cuenta que aquellos hombres habían trabajado en la casa de Dios. O sea, uno de ellos había sido sacerdote, otro de ellos había sido levita, otro de ellos había sido escriba, o sea, aquellos que escribían, hacían copias de las escrituras. Y dije, mira, qué increíble. Y yo en mi época moderna, aquí, o sea, en la actualidad, pues estoy fungiendo como tal sin haber sabido yo que aquellos hombres habían hecho lo mismo que yo estoy haciendo. Imagínate qué impresión cuando yo encuentro mi nombre en la Biblia y ahora sé a qué se dedicaban y a lo que yo me estoy dedicando en la actualidad. Entonces, en la palabra de Dios vas a encontrar tu propósito de vida. ¿Qué es? Por ejemplo, me encanta porque ah, aquí está, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí está mi sobrino Isaac. Y Isaac, significa, bueno, encuentro, el nombre de Isaac con los patriarcas Abraham y Sara, ¿no? Ellos eran estériles y cuando Dios les habló y les dijo que iban a tener un hijo, su primer hijo, pues eran ancianos, ya tenían 75 y 65 años de edad. Y cuando ellos vieron o estamos viendo, ¿no? De que ellos pasaron 25 años de que ellos eh, pasaron para tener el hijo. El ángel le dice, y le pondrás por nombre Isaac, y le pondrás por nombre Isaac. Y cuando yo encontré el nombre Isaac y vimos el significado que significa risa, porque Sara era una mujer anciana y cuando escuchó a sus 90 años que ella iba a ser ya madre, ella se rió, ella comenzó a reírse y el ángel le hizo, por cuanto Sara se rió, el nombre de su hijo será Isaac, que significa risa. Entonces, ahí encuentro yo ya el propósito de la vida para mi sobrino, es traer alegría y no dolor, traer risa, gozo. Y bueno, sí le queda muy bien. Yo siempre desde que lo conozco a mi sobrino, siempre es un hombre que provoca risa y siempre tiene una sonrisa, es muy cordial. Y bueno, y así puedo mencionar el nombre de cada uno. Ay, aquí está mi sobrina Iris también. Hola, Dios te bendiga. Iris, también, tiene un significado que es el pacto, y hay un pacto de vida, es Liedrey, que significa Jehová me ha reservado fuerte, Adieli, que significa regalo de lo alto. Vemos el nombre
de Verónica, que viene de la palabra, de la palabra victoria. Verónica viene de la palabra victoria. Bueno, y así vienen varios significados. Sí, sí me acuerdo de algunos de ustedes, de los nombres de ustedes y el significado de cada uno de ustedes. Pero veamos entonces, ahí encuentro yo la palabra de Dios, el significado de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, los rabíes o los rabinos de anteaño, los que escribieron el Antiguo Testamento y participaron en la formulación del Nuevo Testamento, enseñaban que el Espíritu de Dios se posaba sobre los profetas del Antiguo Testamento y hablaba a través de ellos. Prácticamente ellos eran bocas humanas que hablaban en lugar de Dios. Por eso, si cuando tú lees el Antiguo Testamento, todos aquellos que hablaron por parte de Dios, siempre vas a encontrar la frase, así dice Jehová, así dice el Señor. Oí la palabra de Dios, oí, escuché a Dios. Y en los eventos históricos dentro de la historia de Israel, vas a ver la mano de Dios obrando a través de estos hombres. Entonces, cuando dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, significa que Dios tomó, escogió a estos hombres para que a través de ellos pudieran transmitirnos el mensaje que hay ahora en nuestras manos. Cuando usamos la palabra inspiración, es para referirnos al poder por el que el Espíritu Santo supervisó y guió a los autores de las Escrituras para que anotaran con exactitud lo que Dios deseaba comunicar. Ahora bien, mira qué tremendo. Entonces, cuando utilizamos la palabra inspiración, ahí cuando nosotros lo usamos, estamos refiriéndonos al poder que el Espíritu Santo utilizó para supervisar y guiar a los autores de las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué los guió? ¿Para qué los supervisó? Para que ellos no cometieran errores al momento de transcribir, al momento de comunicar el mensaje que estaban recibiendo. Si algo es sorprendente, si algo nos sorprende a nosotros, es que la palabra, escuchen bien, la palabra ahí, o la palabra escrita, la Biblia, no tiene errores. No, a pesar de que se escribieron por espacios de tiempo muy largos, por ejemplo, ¿cuántos años desde que Moisés escribió hasta que apareció Pablo? Imagínate, ¿cuántos miles de años? 1500, 1800, 3000 años pasaron. ¿O cuántos años pasaron cuando Pablo escribió? Y Pablo aquí en la década de Cristo, y Moisés cuando salió de Egipto y recibe las instrucciones de Dios en el monte Sinaí, y Pablo recibe todas las instrucciones a través del Espíritu Santo. No hay una contraposición, no chocan los escritos, no hay manera de decir es que Pablo contradijo a Pedro, perdón, Pablo contradijo a Moisés, Moisés escribió esto, Pablo lo contradijo. No, no hay contradicción en las escrituras. La palabra de Dios es tan unida y está tan unida que es perfecta porque es viva y es eficaz. Muchos críticos, muchos pensadores que han tratado de ridiculizar las escrituras van a buscar la manera de decir, es que sí hay contradicción, sí hay manera de decir que se contradicen. Bueno, hay eventos en el Nuevo Testamento que tú dices, pero esto es una contradicción. Te voy a poner un ejemplo solamente. Todos sabemos que cuando Judas se arrepintió fue al templo a regresar las monedas que había recibido por la traición. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que él salió y se ahorcó.
Bueno, todos sabemos que Judas se ahorcó, pero en el libro de los Hechos dice que Judas cayó en un desfiladero, como que resbaló y cayó en un resfiladero y en una barranca, y cuando cayó, cayó de cabeza y su cuerpo explotó. Bueno, eso de que explotó, eso de que es un... el pensamiento, ¿no? De un resbaladero. Bueno, nosotros tenemos que ver, dicen ahí los críticos, ya ven que sí se contradice, aquí dice que se ahorcó y aquí dice que cayó de cabeza. ¿Cómo podemos nosotros solucionar ese problema? Bueno, geografía, ahí se utiliza la técnica de la geografía. Nosotros tenemos que ver la geografía, cómo está geográficamente y tipográficamente los territorios de Israel. Israel es es rocoso, es montañoso, es desértico, son valles. ¿Cómo es el territorio de Israel? Más donde se ahorcó Judas. ¿Cómo es el territorio? La tierra, ¿cómo es? Bueno, y se dan cuenta que el territorio era montañoso, era un lugar de desfiladero, donde Judas se ahorcó. Por lo tanto, cuando Judas se ahorca, él queda colgado, hacia el precipicio, no muy alto, pero queda colgado, y pasan los días, pues el cuerpo porque nadie podía, los judíos no podían tocar los cuerpos muertos como para descolgarlo y enterrarlo, no lo podían, porque para los judíos, tocar un cuerpo muerto es inmundo. Ellos se iban a volver personas inmundas y ahí lo dejaron colgado. Entonces, cuando el cuerpo comenzó a inflarse por el proceso de putrefacción, aquella soga o aquella rama, pues se quebró, y el cuerpo de Judas cayó, y pues cayó de cabeza porque fue dando vuelta, golpeó, cayó de cabeza, y al momento de golpear y cayó de cabeza, pues el cuerpo, ya por el proceso de putrefacción, pues se reventó. Entonces ahí nosotros decimos, ¿te das cuenta? Solamente es cuestión de escudriñar, solamente es cuestión de estudiar bien la geografía y las zonas, el territorio de Israel, para poder tener la respuesta que necesitamos. Y te das cuenta que el escritor o los escritores de la Biblia no se equivocaron, no hay contradicción alguna. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y eso es algo que nosotros debemos de mantener. Entonces, continuemos con esta parte. La inspiración divina incluía cada palabra de los manuscritos originales, escritos por medio de quienes Dios escogió para hablar. Moisés, el profeta Samuel, Jeremías, Isaías, todos los nombres que encontramos en los encabezados de los profetas menores, todo los que participaron en el Nuevo Testamento, como Mateo, como Juan Marcos, como Lucas, como Pablo, como Pedro, como el apóstol mismo Pablo. Todos ellos fueron utilizados como instrumentos por Dios para que lo que ellos escuchaban, lo que ellos recibían de la inspiración divina, ellos escribieran tal cual Dios se los estaba dando. Por eso la palabra de Dios no tiene errores, no hay una equivocación que se equivoquen entre ellos mismos. Hay una historia, me encanta la historia de los 70 hombres sabios que Ptolomeo utilizó para la traducción al lenguaje griego de las escrituras. Cuando Ptolomeo conoce las escrituras judías, todas estaban escritas en hebreo y en arameo. Él era griego, por lo tanto él necesitaba una traducción a su idioma de las escrituras del Antiguo Testamento, y utilizó a 70 hombres sabios, 70 hombres ancianos, y se los llevó, dice, a Alejandría, que formaba parte de Egipto, y los metió en habitaciones diferentes, y todos comenzaron a trabajar en la traducción del hebreo, de la lengua hebrea aramea al griego. Comenzaron a hacer las traducciones del Antiguo Testamento. Cuando se lo entregan a este Ptolomeo, él se queda sorprendido
por la riqueza literaria y sobre todo porque todas las escrituras que les habían entregado no había equivocación gramatical, no existía un error en las escrituras y él tomó las escrituras y comenzó a leerlo. De ahí nace una versión de la Biblia que se le conoce como la Septuaginta. La versión Septuaginta es la versión de los 70, aquellos hombres que tradujeron del hebreo, arameo al griego todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces vemos que Dios utilizó y hasta el día de hoy la palabra de Dios no tiene error. Tal vez alguien puede decir, sí tiene error. Pues puede ser ahora, hoy en día, puede llegar a ser que tenga errores de traducción, porque de acuerdo a todos los idiomas, incluso dialectos a las que se han traducido la Biblia, probablemente sí haya una cierta variación por la traducción, no por la esencia de la palabra. Por ejemplo, en Chiapas, cuando se tradujo la Biblia en Tzotzil, el Nuevo Testamento en Tzotzil, buscaban una palabra que los hermanos indígenas pudieran comprender el papel de Pablo cuando perseguía a la iglesia y cómo ellos tenían que comprender la actuación de Pablo. Entonces tú te vas a dar cuenta que en la traducción del español a tzotzil hay una palabra que ellos utilizan, cacique. Cacique, y pues en nuestro español no vas a encontrar en la Biblia, en la Reina Valera, la palabra cacique, pero en la Biblia de ellos sí vas a encontrar la palabra cacique, porque para ellos un cacique es una persona que controla, domina, liderea un grupo de personas y están en contra de un movimiento. Entonces, ese es un cacique, es un líder. Entonces, para que los traductores de la Biblia, del español a tzotzil, pudieran traducir la palabra de Pablo, que era un líder que perseguía a la iglesia, tuvieron que utilizar la palabra cacique. ¿Está mal? No, no está mal porque lo necesitábamos acomodar esa palabra en el idioma tzotzil, en el dialecto tzotzil. Entonces, así de esa manera se van trayendo muchas traducciones de la Biblia. Bueno, ¿qué características buscaba Dios en las personas que iba a utilizar? ¿Cuáles eran las características que Dios quería que tuvieran? Bueno, cuando Dios elegía a una persona para comunicar su palabra, usaba como conducto los puntos de vista de cada persona y el vocabulario y la experiencia de esas personas. Ojo, es que Dios, porque hay personas que no, es que caían en un éxtasis y perdían la conciencia y el Espíritu Santo los tomaba como una posesión y controlaba sus pensamientos. No, 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 no caigamos en esos errores. Cuando Dios utilizó, por ejemplo, a Pablo, a Moisés, a Jeremías, Isaías, a Juan, el apóstol, a Mateo, para escribir sus evangelios y los escritos del Antiguo Testamento, cada uno de ellos tenía su punto de vista. Por eso hay cuatro evangelios escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero cada uno de ellos bien podía ser, bueno, déjame explicarte, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero vistos desde cuatro puntos de vista. Cuatro puntos de vista. Mateo lo vio desde un ángulo diferente que Marcos. Marcos escribió desde muy diferente a lo que Lucas y Juan habían visto o escuchado. El punto de vista de ellos era importante, pero no significa que ellos argumentaban más de lo que deberían haber escrito. No, cuando Pablo escribió, aunque Pablo no conoció físicamente a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando él escribió de Cristo, no contradijo ni a Mateo, no contradijo ni a Juan, ni a Lucas, ni a Marcos, sino que todo lo contrario, él observó lo que ellos habían escrito, escuchó al Espíritu Santo quién era Cristo y escribe sobre la persona de Cristo desde su punto de vista. El vocabulario, cada uno tiene un vocabulario diferente. Por ejemplo, Lucas es el griego más rico, el lenguaje más rico que tú te puedas encontrar. Muy diferente a la de Mateo, porque Mateo no era griego, Lucas sí era griego. Mateo escribió en griego, pero no era griego. Entonces, él era judío,
Por lo consiguiente, aquí vemos que el que escribió muy bien era Lucas en griego, Marcos, Juan y Mateo. Su griego no era tan rico como el de Lucas, pero Pablo, por ejemplo, Pablo escribió con un vocabulario increíble acerca de una revelación profunda acerca de Dios. Ahora, sus experiencias también valían. Sus experiencias, qué es lo que ellos tenían como experiencia cuando encontraron, o más bien dicho, cuando escribieron. ¿Cuál fue la experiencia de Mateo cuando encontró a Jesús? Por ejemplo, Mateo no era pescador como Juan, ni como Pedro. Mateo era cobrador de impuestos. Su experiencia en números, trabajar en cuentas y todo eso, era muy, muy habilidoso en eso. Entonces, a Mateo, su experiencia, Mateo era cobrador de impuestos. Pedro, cuando Dios lo llama, y a Juan, cuando Dios lo llama, estaban remendando las redes. Su experiencia era pescar, conocer la pesca. Pablo era un erudito de las escrituras, pertenecía al concilio importante en Jerusalén. Aparte, él había estudiado en una de las mejores universidades. Entonces, vemos que todas sus experiencias Dios las utilizó para poder utilizarlos para escribir sus pensamientos. Ahora bien, de estos escritos, ahora nosotros sabemos que hay 66 libros escritos. 66 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y que fueron escritos por 40 autores, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Incluyéndolo todo, son 40 autores. En unos 1500 años, o sea, 1500 años se llevó para escribir todo el Antiguo Testamento, pero solamente menos de 100 años se llevó para escribir el Nuevo Testamento. Imagínate. Entonces estamos hablando de 1500, en total estamos hablando de 1600 años para escribir todo lo que hoy nosotros tenemos en un libro. Entonces pueden ser diferentes en estilos y aún así no tienen contradicción alguna y son absolutamente consistentes en sus mensajes. Observa, qué maravilloso. ¿Acaso no te admiras de la sabiduría y del poder de Dios a través de las escrituras? Con mayor razón, yo debo dedicarle tiempo a la lectura de la palabra. Y si yo no puedo leer la Biblia porque tengo mucho trabajo, escúchala. Ponte audífonos y busca una Biblia auditiva y escúchalo. Eso te va a dar a ti la fuerza para seguir adelante. Ahora bien, quiero que podamos nosotros profundizar en este punto, que nosotros no perdamos de vista lo que es la palabra de Dios para nosotros, como un análisis general, como un análisis general. Las escrituras nos declaran que la palabra de Dios es que es viva, lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana, eternamente. Ella no es arcaica o moderna, ella es eterna. La palabra de Dios es eterna y por lo tanto tiene efectos eternos para nuestras vidas. Mis amados, yo les invito a que podamos nosotros hacer conciencia de la necesidad que tenemos de escudriñar la palabra de Dios, porque la Biblia en su estilo es muy singular, muy, muy, muy suyo su estilo. Y hace miles de años comenzaron a escribir en ese libro los pensamientos de Dios. Ese libro tendría la capacidad, la Biblia ha tenido la capacidad para resistir las críticas más cínicas de sus enemigos. La quisieron destruir, la han querido quemar. Países comunistas que no han dejado entrar el evangelio, cuando descubren a un cristiano con una Biblia, los condenan a muerte, les dan cadena perpetua y queman la Biblia. ¿Por qué tanto miedo a la Biblia?
¿Por qué tanto miedo a las Sagradas Escrituras? Porque la Biblia tiene un poder transformador, porque es viva. Es el soplo de Dios para ti, para ti. Y tú necesitas leerlo y escudriñarlo, porque hay críticos que van a tratar de resistirla. Hacen exámenes muy minuciosos y críticos de las mentalidades de las mentes más brillantes que tú puedas conocer en el mundo para tratar de acabar con la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia ha sufrido a lo largo de los años todos los ataques posibles y de los que tú te puedas llegar a imaginar de estos críticos alrededor del mundo. Pero a pesar de todo esto, mi amado, la Biblia se levanta de una manera majestuosa como la campeona de lectura de todas las edades, como una heroína invicta, amiga de millones y millones de personas que encontraron en ella, en sus páginas, la paz que andaban buscando, el bienestar espiritual y la seguridad de su salvación. Mis amados, nosotros no podemos pasar desapercibido la importancia de la palabra de Dios. Debemos de leerla, debemos de escudriñarlo. Toma tiempo para hacerlo. Tu vida va a cambiar, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Así que no dejemos de pasar desapercibido el tema de la palabra de Dios. Recuerda que todo este mes vamos a estar hablando de la Biblia Manual de Vida. Todo este mes estaremos hablando de la Biblia Manual de la Vida y hoy vimos el tema de la palabra de Dios, que es nuestra lección número 1. Así que te invito a que domingo a domingo sigamos conectándonos para aprender más. Espero que esta lección a tu vida haya llegado a tu corazón.